No eres una fantasía. Tú no eres una expectativa. Ok, buenos días a todos los amigos del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe. Es una alegría saludarlos una vez más para continuar con estos nuestros temas de reflexión. Y hoy los saludamos desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Clovis, Nuevo México. Y me acompaña una vez más Brenda Robledo, ¿ok? Y estamos aquí para hacer esta dinámica un poco diferente. Vamos a hacerla a partir de un poco de testimonio, a partir de la experiencia de Brenda y obviamente también a partir de nuestra propia experiencia en la caminada de evangelización. Y lo que vamos a meditar el día de hoy es justamente la evangelización por medio de la música y también por el testimonio de nuestra propia vida. Entonces es necesario comenzar a entrar en esa dinámica de la música por un lado, ya que Brenda es la forma que tiene de evangelizar y obviamente a través de la propia experiencia de su vida que nos va a compartir de aquí a poco, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, pues ya que estamos hablando de música, vamos a iniciar con un canto, vamos a iniciar con una música para ya introducirnos en un clima más alegre. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no he de adorarte si todo lo que tengo es por ti? ¿Cómo no apasionarme? ¿Cómo no enamorarme si todo lo que tengo es por ti? Y aunque perdiera el mundo entero, nada me falta si te tengo. Aunque no tenga nada más, lo tengo todo si tú estás. Y aunque perdiera el mundo entero, nada me falta si te tengo. Aunque no tenga nada más, yo tengo todo si tú estás, si tú estás. Pedacito para Bonito. En nuestra vida la música sin duda es siempre importante porque la música nos hace despertar emociones. A veces estamos escuchando una música y nos dan ganas de llorar, nos dan ganas de reír. A veces nos hace recordar historias, nos hace recordar lugares, nos hace recordar personas. Entonces, digamos así, la música tiene esa importancia de conectarnos a vivencias y a experiencias. Cuando hablamos en el sentido de la música católica, en la música que evangeliza, es una sensación también de decir, por medio de la música podemos nos conectar con Dios. Y hay mucha gente que comienza justamente su caminada de iglesia, tal vez a partir de algún grupo, de algún coro, de alguna música que le llamó la atención, de alguna música que escuchó en el radio, de algún disco que tiene por ahí, que siempre o lo cantaba o su mamá lo ponía o lo trae en el carro y como que va despertando emociones, va despertando sensaciones y es justamente el poder de la música. Podríamos decir, el poder de la música católica que tiene el poder de nos comunicar con el Señor, de despertar esas sensaciones que nos hagan conectarnos, que nos hagan querer estar con el Señor. Hay un dicho muy popular que dice que el que canta reza 2 veces. Y es un dicho que es muy verdadero, porque yo pienso que al conectar tu corazón, al conectar tu mente con el propio Cristo, con las emociones, con las historias, con las vivencias, pues es una forma de realmente conectar todo nuestro ser. Y solo la música
tiene esa, digamos así, esa facilidad de transportarnos a lugares, a personas, a situaciones inimaginables. Entonces, la evangelización por medio de la música es de vital importancia. Sin duda, muchos de ustedes que nos escuchan están en algún ministerio de música, están en algunos grupos de oración y saben que generalmente cuando hay música, pues hay música para alegrarse, hay música para relajarse, hay música para rezar, hay música para orar, pero si nosotros vemos realmente la eficacia de esa música, pues comenzamos a descubrir que realmente la necesitamos, que realmente es una experiencia que nos ayuda a conectarnos con el Señor, y es de eso que queremos hablar, pues con alguien que tiene la experiencia de la práctica en el día a día, que es con Brenda, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a ella, que está en el ministerio de música, ella que viaja por muchos lados, que tuvo la oportunidad de estar en Panamá, que tuvo la oportunidad de ya de estar en varios retiros, en el retiro de mujeres de San José, por ejemplo, en tantos retiros a lo largo de Estados Unidos y de México, que nos cuente esa experiencia de cómo ella ve esa conexión de la gente con Dios a través de la música. Entonces, me gustaría preguntarte eso, Brenda, tú que estás en esa experiencia, ¿cómo ves esa conexión de la música? ¿Cómo ves esa evangelización? Tú como evangelizadora, pero al mismo tiempo cuando ves a la gente, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que, digamos así, el retorno, el regreso que la propia gente te da? Sí, bueno, ahorita dijo algo bien importante y nosotros tenemos, la Iglesia Católica tiene mucha riqueza porque tenemos música para orar, música para meditar, tenemos la música litúrgica, pero también tenemos la música esa que nos lleva a la reflexión y a ese encuentro con el Señor. Creo que la música es como ese puente, es en donde se conecta uno interiormente con el Señor, donde la oración se hace un poco más profunda, incluso por ejemplo las Eucaristías, Padre, como por ejemplo cuando termina el canto de comunión, que la gente se queda después haciendo su meditación, cuando escucha ese canto yo he visto personas que están llorando, porque la música es el único lenguaje que no distingue lengua, ni género, ni nada, o sea, es que por medio de los sentidos es una conexión grande. Y una vez estaba leyendo que cuando los jesuitas llegaron a conquistar estos territorios o allá por los países de Centroamérica, el lenguaje con el que más conquistaron los corazones fue con la música, porque incluso a lo mejor no hablaban su dialecto, no hablaban su idioma, pero la música es el lenguaje universal. Y cuando yo voy ahora sí que a los retiros, a los congresos y todo eso, ay, es que es algo bien hermoso, porque cuando está el momento, por ejemplo, cuando se abre el retiro, tenemos la música de avivamiento. La gente empieza con el gozo, la alegría y todo eso. Luego viene el momento en que empieza el tema de reflexión y la gente empieza a conectar todo aquello que el evangelizador, el predicador, el sacerdote dijo, lo empieza a aterrizar con lo que viene siendo el canto, esa manera como de oración. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas, a veces, padres, se nos dificulta hablar o se nos dificulta escribir, y a veces la música, el cantar, nos hace como más fáciles las cosas. Entonces creo que la música también es una oración, como lo dijo usted, es una oración bien grande. Y cuando yo voy hacia los congresos o así, créame que es algo que no se lo puedo explicar, porque cuando estamos ahí, que ve usted toda esa gente cantando a una sola voz, un solo canto, es como que ya el Espíritu de Dios ya es el que está apoderado de ese lugar. Entonces ya no soy yo, ya no es aquel, ya no es usted el que está cantando, sino es el Espíritu de Dios que obra. Y el Espíritu Santo obra de una manera muy especial, porque cuando la gente se conecta tanto así con la oración, que empieza con el canto, cuando eleva la voz y todo, que eleva los brazos, me ha tocado ver personas que incluso no pueden bajar los brazos porque se hace tan poderosa esa oración, es como que ahora sí que una súplica enorme a nuestro Señor, el Espíritu Santo se desciende, y he visto mucha sanación, he visto gente que se libera en diferentes congresos a través de la música. Incluso, padre, he escuchado testimonios de personas, de jóvenes, de muchas personas que han estado en drogas, en alcoholismo, que han tenido su conversión a través de un canto. Y no necesariamente tiene que ser el mío o el de alguien más, sino de muchos cantos que hay en la música católica. Y yo en lo personal empecé mi ministerio con la música católica porque siempre he sido fan de Martín Valverde. Entonces yo siempre quería aprender a tocar la guitarra, porque yo decía, yo quiero cantar como un día en la parroquia y así. Y empecé desde que estaba chiquita, desde que estaba niña, a ese encuentro con el Señor. Entonces para mí la música, padre, es mi manera de orar.
Y ahorita que más al ratito me pregunte sobre mi testimonio, creo que todo aquello que yo estuve por un momento padeciendo, todo aquello que yo estuve sufriendo, se plasmó en esas canciones. Entonces Dios a mí me ha hablado muy, muy fuerte a través de la música, y yo siempre voy a decir que la música siempre va a ser ese puente entre el corazón de nosotros y Dios. Es muy interesante lo que Brenda nos dice, porque yo pienso que la música, ella tiene la facilidad de mover donde muchas veces nadie consigue, de penetrar donde nadie consigue penetrar. Y en el caso de la música, a veces podemos estar escuchando una música en otro idioma que no le entendemos, que no dominamos, pero despierta esas emociones, despierta esas sensaciones, y yo pienso que eso es lo importante, porque la música está ahí para nos enseñar realmente a conectarnos tal vez con algo que no conocemos, con algo que va más allá, pero que nos transporta a eso divino. Yo pienso que es una oportunidad como que de sentir un poco el cielo en la tierra a partir de esas emociones, a partir de esas experiencias, por eso que a veces estamos escuchando y nos dan ganas de llorar, o estamos escuchando y nos dan ganas de reír, y yo pienso que cada uno de nosotros también tiene sus músicas preferidas. Sin duda, en lo que se refiere a la música católica, pues tenemos infinidad de músicas, tenemos una riqueza gigantesca, y yo pienso que vamos creciendo en etapas de nuestra vida, y hay músicas que nos marcan, o porque estábamos en la iglesia y esto, o porque estábamos en un funeral o en una boda y tocaron esta música y cantaron esta música y me conectó. Y como yo decía, la música tiene esa oportunidad de arrastrar a la gente y decirle, por medio de esta música yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero regresar, o yo quiero cantar, o yo quiero tocar un instrumento, quiero de alguna otra forma hacer la experiencia que esa música me hizo sentir para que otros puedan sentirla. Y yo pienso que esa es la conexión maravillosa de la música, y eso es lo que nosotros tenemos que tentar hacer y tentar vivificar. En el caso de Brenda, no es solamente la evangelización de la música, sino también lo complementa con el testimonio de su vida. Y yo pienso que en estas formaciones que estamos teniendo semana con semana, pues el testimonio de otra persona nos puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a de alguna otra forma identificarnos y decir, ok, tal vez esta persona pasó por esto, lo superó, es posible, hay condiciones de salir adelante, hay condiciones de hacer de todo eso que parece tan negativo una experiencia positiva para salir adelante, para crecer, para alimentarnos y para fortalecernos. Entonces nosotros vamos a escuchar un poco de forma breve, porque sabemos que nuestros videos son breves, un poco la experiencia de Brenda, de su testimonio, para tal vez muchas de ustedes, en el caso de las mujeres, se identificar y también tentar buscar ayuda, tentar buscar fortaleza y tentar encontrar en el propio Dios esa fuerza y esa fortaleza que nos ayuda. Entonces, antes de que Brenda nos cuente un poquito de su testimonio, vamos a cantar otro poquito, vamos a tener un canto y luego ya entramos de lleno en la fuerza del testimonio de nuestras vidas, ¿ok? Sí, bueno, este canto habla sobre eso, ¿no? Sobre si usted que me está viendo, si tú que me estás viendo en este momento tiene peleas, tiene batallas consigo mismo, que te quede claro, como dice el Padre, que la música te puede, ahora sí que te puede hacer interiorizar, pero que nos demos cuenta con este canto que tenemos un Dios de poder, que tenemos un Dios de milagros y que Él está con nosotros siempre, ¿no? Y de eso vamos a compartir ahorita, que aunque pelees una batalla tras otra, Él siempre va a estar contigo. Puedo pelear batalla tras batalla, puedo sentir que las fuerzas se me acaban, pero que nunca me faltes, que nunca me falte tu amor. Puedo sentirme con las alas rotas, puedo tener una y mil derrotas, pero que nunca me faltes, que nunca me falte tu amor. Tú eres grande, poderoso,
grande, Dios de poder. Tú eres grande, Dios de la fe. Tú eres grande, Dios del amor. Tú eres grande, Dios de poder. Tú eres grande, Dios de la fe. Tú eres grande, Dios del amor. Tú eres grande. Puedo sentir con las alas rotas. Puedo tener una y mil derrotas, pero que nunca me faltes, que nunca me falte tu amor. Muy bien, gracias por este hermoso canto, ¿no? Y como les decía, hay que juntar entonces la experiencia de la música que tiene Brenda con la experiencia de su testimonio de vida, y es justamente lo que nosotros queremos traerles hoy, el testimonio de su vida, para que tal vez ustedes también comiencen a descubrir que no están solos, que no están solas, que siempre hay una luz, que siempre hay alguien que nos acompaña, que siempre hay una esperanza cuando muchas veces parece que no tenemos una esperanza, cuando muchas veces parece que todo es oscuro. Entonces, por favor, le pido a Brenda que nos diga, obviamente de una forma breve, cuál es su testimonio para nosotros aprender con ella y crecer junto con ella. Bueno, padre, pues creo que mi testimonio siempre lo he dicho, en muchas veces, en muchos retiros, en muchos lives y todo, que mi testimonio se basa siempre en que todo se puede si tenemos fe. En la escritura de Marcos 9:23, siempre les digo que se graben mucho esta escritura porque es un versículo tan pequeño, padre, pero que abarca toda nuestra vida, porque todo es posible si tú crees, si tú tienes esperanza, si tú tienes fe. Y bueno, en eso se basa mi testimonio. Como decía el padre, pues siempre pertenecía a los ministerios de música desde que estaba niña. Empecé a escribir, empecé a ir a los coros parroquiales, y mi vida de niña les digo, soy de una familia que es católica por convicción, porque mi mamá siempre nos enseñó a amar los sacramentos, la importancia de venir a recibir el cuerpo de Jesús, y mi vida era muy feliz sirviendo al Señor, y yo pensaba que toda mi vida iba a seguir así. Entonces yo he escuchado muchos testimonios de personas adultas que dicen, es que cuando yo me encontré con el Señor a la edad de 18 años o a la edad de 20, pero en mi caso no se puede decir que tuve un desencuentro con el Señor, pero yo sí tuve un desierto muy grande de fe, porque yo crecí conociendo al Señor, padre, yo crecí. Y llega un momento de mi vida, cuando tenía la edad de 20 años, 21, en donde yo tengo un desierto de mi vida, donde empiezo a perder la fe, como a lo mejor muchos de ustedes que me están viendo en este momento pueden estar pasando por una crisis de fe, llámese por una enfermedad, por un problema, por un vicio, por alguna cosa. Y yo sentía como que Dios me había abandonado, yo sentía como que Dios me había dejado sola, porque les estoy hablando que cuando me caso por la iglesia católica, a la edad de 18 años, y yo pensaba que iba a poder seguir sirviendo al Señor, y a mí se me prohibió, padre, volver a las Eucaristías, volver a compartir, volver a cantar. Entonces, ahora sí que digamos, yo viví una persecución en mi casa, y ese testimonio de vida está basado en lo que viene siendo la violencia intrafamiliar. Por 8 años, esta persona pues me golpeaba, me maltrataba tanto física como psicológicamente, y eran momentos muy duros, padre. Eran momentos muy duros, y yo quería agarrarme de aquella fe cuando era niña, agarrarme de aquella fe, pero no podía, porque mi dolor físico humano podía más que yo le decía al Señor, o sea, yo te servía, yo me atreví, déjeme le digo, pues si usted me está escuchando, y usted también ha hecho lo mismo, que son momentos humanamente débiles los que tenemos. Yo llegué a cuestionar a Dios. Yo le llegué a decir al Señor, si yo te servía, si yo te alababa, si yo te cantaba, si yo era catequista, ¿por qué permites que me pase eso a mí? Y me atreví a decir, ¿por qué no le pasa a fulanito, a sutanito que ni siquiera van a misa, no? Entonces yo no comprendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida, pero el Padre compartió en otro tema de esa ceguera espiritual que a veces tenemos, y Jesús, nuestro Señor, me mandaba ayuda de muchas maneras, pero yo no lo veía. Yo como que quería que Él se bajara, ¿no? Y viniera y me rescatara. Entonces no se pudo. Entonces fueron muchos años de dolor, de sufrimiento, y llega un momento de mi vida donde yo ya me sentía perdida, donde yo ya no sentía esperanza.
Pero siempre el Señor Padre fue muy bueno conmigo, porque esta persona no me dejaba ir a misa, yo no podía cantar, pero yo tenía un cuaderno y yo escribía las canciones en ese cuaderno y yo lo escondía abajo de un piso que estaba suelto. Entonces ahí se quedaban y yo le pedía mucho a Dios que un día esas canciones pudieran salir para alguien que estuviera pasando lo mismo que yo, le dijera, ¿sabes qué? No estás solo o no estás sola. Y estoy hablando a nivel género, hombre y mujer, porque también entre los hombres se da mucho la violencia. Entonces era una manera en que Jesús me hablaba, porque en esos momentos en que yo me sentía ensangrentada, en esos momentos en donde yo no podía pedir ayuda porque yo estaba bajo amenazas, entonces yo le decía, Señor, yo puedo entender un poquito lo que sufriste en la cruz, no es lo suficiente, pero yo no puedo, tú eres Dios y yo no puedo sola. Y en esos momentos en que a veces quedaba tirada en el baño con la sangre y todo eso, era cuando Él me mandaba esas letras y yo no sé ni de qué manera yo las podía escribir, porque si alguno de ustedes es músico y me puede entender, siempre que escribimos una canción tenemos que sacar la melodía. Yo no tenía guitarra porque esta persona me la había quebrado. Entonces yo como podía lo escribía y bendito sea Dios, siempre me acordaba de la melodía. Y era una manera en la que el Señor me hablaba. Todas las canciones que tengo escritas son testimoniales. Entonces Dios nos habla de muchas maneras. Tal vez a mí me habló de la música y por eso ahora en este tema tan especial que nos está compartiendo el Padre, la importancia de la evangelización a través de la música, para mí fue la manera, Padre, en que Dios me hablaba, en la manera en que Él me consolaba, en la manera en que Él me sanaba. Y cuando yo cantaba yo sentía un poco de consuelo a ese dolor y yo tenía la esperanza muy lejana de que algún día el Señor me pudiera conceder cantar esas canciones. Y tuvieron que pasar 8 años de vivir esa situación hasta que un día, ahora sí que como dicen, ya Dios yo creo manda un ángel a la tierra, ya no, de cuando yo ya no me salía de esa situación, y llega una señora y me ayuda a salir de esa casa. Fue un día muy difícil en que esta persona ya casi me estaba quitando la vida, y llega esta persona, me rescata y es como llego aquí a Estados Unidos. Ahora yo les digo que siempre comparo mi vida con la salida de ese pueblo de Israel, y que tal vez yo no crucé un mar rojo, pero crucé una frontera y mi tierra que Dios me tenía prometida era aquí, un lugar que no es el mío, pero un lugar que me acogió, y es esta parroquia y la de parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero para mí es muy importante porque en esta parroquia, justamente aquí, fue la primera vez que canté Israel y se me empezaron a abrir las puertas, y Jesús con su infinita bondad me concedió poder grabar ese CD, poder compartirlo con toda la gente, pero yo no sabía, Padre, la misión que Dios tenía. Entonces yo quiero decirte que Dios siempre nos prepara para algo bueno, y que no creas que tú estás solo, que no creas que si estás pasando por un momento de soledad, de sufrimiento, Dios quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti, Dios tiene planes mejores. Puedes pedir ayuda. En ese momento yo hubiera querido que alguien me hablara sobre este tema, Padre, que a veces es tan delicado tocar, pero que en este momento es una necesidad por lo que está pasando en nuestra sociedad, y que sepas que hay personas que te pueden ayudar, pero que también Dios en su infinita misericordia no nos deja solos. Entonces en ese momento, cuando ya llego aquí, Dios me va concediendo, Padre, cada una de esas promesas. Por eso en ese canto que les canté dice, Dios es un Dios de milagros, es un Dios que cumple sus promesas, y una de esas promesas era eso, ¿no? Ayudarme a la evangelización. Pero yo no sabía que todo ese pasado para mí ahorita sería una bendición, porque a través de ese pasado, Padre, Dios me hizo comprender lo que es el dolor humano, lo que es sentir ese desierto en la fe, lo que es sentirse uno que Dios lo abandona, pero que nunca nos abandona. Simplemente que como humanos a veces lo sentimos, y que no es así, que Dios siempre está con nosotros, y que la música a veces o siempre, para mí o para otra persona, puede curar en ese momento. Y Dios fue así, poco a poco, cumpliendo ahora sí cada una de sus promesas. Me encontré con una persona muy buena, que es mi esposo, que me ha apoyado en este ministerio. Tengo mis 2 grandes hijos, mis bendiciones, y puedo seguir sirviendo a la parroquia, Padre, puedo seguir sirviendo a la parroquia, puedo estar, bendito sea Dios. Yo no me imaginaba que iba a salir de mi casa a evangelizar, tampoco me lo imaginaba. De hecho, quiero decirles que el Padre Lalo fue la primera persona que me firmó una carta para poder salir a evangelizar, y fue cuando fui a Panamá. Y el Padre me hizo la oración de envío, nunca se me va a olvidar, Padre, muchas gracias. Imagínense lo que sentí, Padre, cuando yo estaba en esa tarima, era tan enorme, que yo me sentía así de este tamañito, y ver ahí al Papa tan de cerca, estar cantando, y en ese momento era como que yo me remonté a aquel baño, donde siempre me refugiaba a llorar, donde escribía esas canciones, donde estaba yo ahí tirada, donde yo me sentía, en pocas palabras, un despojo humano,
cómo Dios hace milagros, ¿no? Cómo Dios hace obras. Y lo puede hacer en usted y en usted y en usted si se deja. Solamente tenemos que abrir su corazón para que Él trabaje en nosotros. Y en ese momento yo decía, eres grande, Señor. O sea, yo cuando me iba a imaginar, Padre, que iba a estar cantando ahí en la jornada de la juventud. Y cuando yo voy a cada congreso, a cada comunidad, a cada parroquia, y yo veo todas las personas ahí sentadas, escuchando las canciones, esas son las caricias de Dios para mi alma. Y pues soy muy feliz, Padre, en este ministerio, y pues ahora sí que aprovecho para que sigan orando por mí, para que Dios me siga guiando en este camino, porque a veces no es fácil tampoco, pero que así de esa manera, tan breve ese testimonio, quiero decirles que nunca hay que perder la fe, nunca perder la esperanza, y cuando usted se sienta solo, acuérdese que alguien también ya pasó por eso, que alguien sintió dolor, que alguien sintió frustración, que alguien también perdió la fe, pero que si usted abre su corazón, Dios todo eso lo devuelve, y lo devuelve con bendiciones grandísimas, Padre. Muy bien, le agradecemos mucho a Brenda, ¿no?, por la experiencia de su testimonio. Yo pienso que tal vez muchos de ustedes que nos están escuchando pueden estar pasando por lo que nosotros le llamamos la noche oscura del alma, aquellas situaciones en que muchas veces nos hacen sentir solos, en que muchas veces nos hacen sentir tristes, tal vez abandonados, pero recordar que siempre cuando más nos sentimos así es cuando más Dios nos carga, cuando más cerca Él está de nosotros, solo que muchas veces la situación que estamos pasando nos hace ver tal vez solo la oscuridad, solo el miedo, solo la angustia, pero si comenzamos a escarbarle a nuestro interior, si comenzamos a moverle a nuestro corazón, descubriremos pues que la presencia de Dios está ahí, que Él es fuerte, que Él es grande, y yo pienso que hay que tener la posibilidad de siempre pedir ayuda, porque nunca estamos solos. Y así como Brenda dijo, hubo una persona que me rescató, Dios siempre manda a aquellas personas para rescatarnos, para ayudarnos, y tal vez muchas de las que nos rescatan son nuestros grupos de oraciones, nuestros ministerios, nuestros vecinos, algún familiar y todo, que Dios envía justamente para hacer la diferencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces ustedes que nos están escuchando, si están pasando por alguna situación similar, busquen ayuda. Acuérdense, sea la arquidiócesis, sea en sus parroquias, sea con personas que ustedes confían, ábranle su corazón, díganle lo que están sintiendo, lo que están pasando, para que juntos encontremos una solución, para que juntos podamos cambiar esa historia. ¿Por qué? Porque sabemos que la gracia de Dios se va a manifestar y sabemos que Dios nos quiere felices, y que si Dios nos quiere felices, pues hay que quitar todo aquello que nos hace sufrir, todo aquello que nos mantiene angustiados, que nos mantiene temerosos, porque sabemos que no es eso que Dios tiene planeado para nosotros, y no es eso que Dios quiere para cada uno de nosotros. Siempre hay una segunda oportunidad, y siempre hay la oportunidad de encontrar ese Dios en medio del camino. Y después la propia Brenda nos dijo, ¿no?, a veces cuando regresamos atrás descubrimos que aquello que parecía tan negativo también nos enseña algo de positivo, también nos enseña a crecer, también nos enseña a luchar, también nos enseña a sacar fuerzas que no pensábamos que teníamos, y eso nos hace fuerte, y eso nos conecta, y eso nos hace también ir a lugares donde muchas veces no pensamos, donde muchas veces el Señor nos va a colocar, sea para una palabra amiga, sea para un consejo, simplemente para estar, para hacer una presencia. Y yo pienso que este tema es valioso en ese sentido, de descubrir, a partir de la experiencia del otro podemos crecer, a partir de la experiencia del otro podemos nos encontrar con el Señor, podemos ser fuertes. Y qué más cuando la música nos conecta, cuando la música nos ayuda, y cuando la música nos hace ser fuertes y realmente nos ayuda a conectarnos con ese Señor. Y pues no podríamos cerrar este tema a no ser con música. Entonces les agradecemos por su paciencia, por su escucha. Este testimonio sin duda va a mover muchas cosas en muchos de ustedes. Entonces dejen que el Espíritu también los mueva, que el Espíritu también los toque, pero principalmente que los ayude a tener la fuerza para poder buscar ayuda, para sentir fuerte y para decir, no estoy solo, el Señor está conmigo. Y vamos entonces a encerrar con un bello canto. Vamos a cerrar con este canto que ya lo he cantado ahorita, bueno, en otra ocasión, pero que ese lo compuse en ese momento, ¿no? En ese momento de dolor, dándome cuenta que Dios no es un Dios de una leyenda, sino que Dios es una realidad que nos acompaña día a día. Tú no eres una fantasía, tú no eres una expectativa, tú no das amor y media.
porque tú eres real. Tú no eres una fantasía, tú no eres una expectativa, tú no das amor a medias, porque tú eres real. Yo creo, confío, espero. Yo creo, confío, espero en tu fidelidad y te puedo sentir en cada respirar y te puedo tocar al abrazar. También te puedo ver en cada sonrisa, oh mi bebé, porque tú eres real, porque tú eres real. Ok, muchas gracias a Brenda, gracias por su testimonio, gracias por la experiencia. A ustedes que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y como les dije, hay que buscar ayuda, entonces aquí estamos, procuren la arquidiócesis, procuren sus parroquias, procuren a alguien en quien ustedes confían, ¿ok? Como siempre les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos la bendición de Dios y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Tú no eres una fantasía,